Bueno, les traigo un pequeño pensamiento en esta noche y les cuento el porqué del pensamiento de modo introductorio. Creo que a todos nos pasa alguna que otra vez, a algunos más que a otros. Algunos tienen la facultad de ser positivos todo el año, otros no tanto, como en mi caso, que no tanto. Y normalmente creo que nos pasa a todos, incluso los que están en el Zoom o también los que los van a estar viendo en YouTube, de estar un poco bajoneado, ¿no? Mirando quizás con mirada negativa o pesimista la realidad de hoy en día. Y entonces uno tiende a pincharse, ¿no? Por un lado, muy pesimista la introducción, van a ver, pero para podernos meter en el tema, tenemos un país, ¿no?, que continuamente nos dicen que el año que viene vamos a estar peor que este. No solo en las noticias, sino los mismos políticos. Dicen, no, como está el dólar, como esto, como el otro, no, gane el que gane el año que viene, vamos a estar peor. Es lo que se transmite, ¿no? Y lamentablemente uno ve las cosas que hacen y son siempre las mismas y no se ven soluciones ni a corto ni a largo plazo. Por otro lado, la sociedad, al percibir esto, que lamentablemente es un malestar general, también termina estando mal y termina transmitiendo ese malestar todos los días, ¿no? No llegar a fin de mes, estar preocupados, estar mal. Uno lo vive en el negocio cara a cara con la gente que no puede entender por qué aumentan las cosas, se te enojan, y porque el dinero obviamente no les alcanza. Entonces es una situación compleja que se vive. Sumado a esto, sin darnos cuenta, lamentablemente, muchas veces en las iglesias transmitimos un mensaje quizás al oído de la gente de la calle pesimista, porque decimos son los últimos tiempos, las cosas van de mal en peor, ya no hay vuelta atrás, el mundo se va a la ruina. Y claro, sin darnos cuenta, estamos transmitiendo quizás el mensaje correcto, pero de la manera equivocada, quizás, o vaya a saber qué, ¿no? Es para replantearnos cada cosa. Y todo esto termina repercutiendo en la vida de uno, en la casa de uno, ¿sí? Sumado obviamente a las aflicciones que terminamos teniendo por las enfermedades o todo esto que de alguna manera palpamos, percibimos y nos metemos en la semana, ¿no? Y terminamos pinchados, bajoneados, desganados y todos los hados, ¿sí? Pero de alguna manera esto no solo pasa en la sociedad, en la gente, sino también nosotros como cristianos a veces también nos contagiamos un poquito de esto. Entonces estaba pensando en estos días, a ver qué ejemplo nos trae la palabra, de tantos ejemplos que hay, como el de la viuda con Elías. Bueno, y hay un montón de ejemplos. Cada personaje tuvo una aflicción, un momento complicado, y de alguna manera siempre el Señor nos muestra que hay una salida apoyándonos en Él, ¿no? Y el ejemplo que agarré es uno de lo que vengo últimamente indagando bastante, porque estoy como enganchadísimo con este rey, porque lo leo y no lo puedo creer todo lo que hizo y en las dificultades que estuvo, ¿sí? Lo mencioné al final de la reunión, hace poco en una reunión que tuvimos de jóvenes, como un ejemplo también a seguir en cuanto al compromiso para con Dios. Y bueno, creo que también me viene bien para transmitir un mensaje de aliento en esta noche, un mensaje que nos sirve a todos, en primer lugar a mí, que lo estuve estudiando, pero también a cada uno de nosotros, que podamos contagiarnos, ¿no? Alguien que a pesar de las dificultades y de la adversidad llevó una vida piadosa, ¿sí? Aprendió a contentarse a pesar de las difíciles circunstancias y bueno, fundó una vida sobre Jehová, ¿no? Sobre Dios, y realmente es digno de imitar. Esta historia la encontramos en dos lugares. Nosotros nos vamos a ir para Segunda Reyes, pero también me gustaría que el que tenga tiempo en su casa lea la de Primera Crónicas, que siempre se complementan una con otra, ¿no? Ahora vamos a leer Segunda Reyes 22, pero también se encuentra la historia de este rey, Josías, ¿sí? En Segunda Crónica, perdón, no es primera, en Segunda Crónica 34.1, ¿sí?
Ahí la pueden ver del 34.1 al 35.27 o lo que vamos a estar leyendo hoy, Segunda Reyes 22 y 23 también. No lo vamos a leer todo, algunos versículos. Así que vamos a fijarnos el parecido con la realidad de hoy, porque primero tenía un escenario actual, ¿sí? ¿El escenario cuál era? Ya lo contamos varias veces, pero está bueno refrescar. Acababan de asesinar a su papá, el otro rey, muy poquito tiempo estuvo, menos de 2 años. Los propios siervos, o sea, la propia casa de ahí, los propios siervos, y tanto su padre como su abuelo terrible, ¿sí? Habían sido un desastre, o sea, iban totalmente contrario a Dios. Dios decía para allá y ellos iban exactamente para el otro lado, ¿no? Así era su abuelo, así era su padre, y él con tan solo 8 años tenía ese escenario. Su pueblo, o sea, el escenario fuera de su casa, guerras, ¿sí? Guerras, seguramente hambre, porque la guerra sabemos que trae hambre, trae problemas, diferentes clases de problemas, y encima todo el pueblo estaba alejado de Dios, un pueblo que Dios se había apartado para sí, ¿no? Ya Israel, ¿se acuerdan que se dividió en dos, en Israel y en Judá? ¿Sí? Israel ya era cualquier cosa hacía muchos años, pero Judá siempre había algún que otro rey que estaba con un corazón acorde al corazón de Dios. Pero tanto el abuelo Manasés como el otro, que creo que era Amón, ¿no? Si no mal no recuerdo, los dos, el padre y el abuelo, un desastre, y Josías tenía ese escenario, en donde todo el pueblo había mamado el estar alejados de Dios, ¿sí? Como hoy está la Argentina, o como hoy está gran parte del mundo, ¿sí? Y en todo ese escenario tuvo que lidiar con esta situación. Y veamos los versículos 1 y 2 del capítulo 22, que nos dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, un niño, ¿sí? Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaías de Boscat. Y dice acá, este versículo es clave, dice, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. ¿Sí? Ya aclaramos la otra vez, no era su papá David, era como su tatarabuelo, no sé, como 300 años o más habían pasado. Pero anduvo en los caminos de David, ¿sí? Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Así que a pesar de todo lo que estaba pasando en su casa, o sea, en su realidad presente, en su escenario actual o en su país, ¿sí? Él no se apartó ni a derecha ni a izquierda y anduvo rectamente frente a Dios, anduvo en sus caminos. Y gracias a eso pasaron los años y fíjense lo que pasa en el versículo 10. No, en el 8 primero. Del capítulo 22, ¿sí? Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Después sigue diciendo lo que hizo Josías, del cual esto agradó a Dios, ¿no? Porque hubo una actitud totalmente de humillación. Así que haciendo bien las cosas, haciendo acorde a lo que todavía él no había leído hasta ese momento, pero Dios lo había guiado de un modo u otro, vaya a saber con quién, con qué consejero, ¿sí? Pero lo había guiado, estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estaban reparando el templo de Dios, estaban haciendo bien las cosas y encuentran nada más ni nada menos que la palabra de Dios, ¿sí? Y encontraron este libro, el libro de la ley. Y hubo, primer paso, interés por leerlo, ¿sí? Hubo un interés sabio por leerlo, y al leerlo hubo comprensión, humillación y un reconocimiento de pecado sumado a un arrepentimiento, ¿sí? Y sumado a una oración, quizás a través de lo que vamos a ver ahora, pero hubo un arrepentimiento hacia Dios, entendiendo en la situación en que estaba su casa, su pueblo, ¿sí? Y su propia vida frente a Dios.
Y esto me llevó a pensar, como en Efesios, no lo busquen, pero se los leo en Efesios 5:13, que dice: mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la luz, la palabra de Dios, es lo que nos ilumina y nos hace dar cuenta en lo que estamos haciendo mal. Por eso es la importancia de recurrir, al igual que Josías, al libro, ¿sí? No importa el escenario mundial, el escenario del país, el escenario familiar de uno, ¿sí? Cuando recurrimos a la palabra de Dios, Él nos va a iluminar, ¿sí? Y nos va a manifestar lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a ver si este rey hizo bien las cosas una vez que lo alumbró, porque si no, tranquilamente puede ser como Juan 3:20, que se los leo, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hacía día tras día los reyes anteriores, ¿no? Por algo el libro de la ley estaba perdido, porque no lo querían leer para no ver ese escenario actual que tenían. Sumado a esto, a este gran problema que se había encontrado, ¿sí? Que era este escenario de ese momento, de la actualidad, se enfrentan al leer el libro a un escenario futuro y terrible, ¿sí? Un escenario futuro y terrible, al igual que nosotros. Nosotros sabemos que un día la ira de Dios va a caer sobre este mundo. Y bueno, y algo parecido iba a pasar ahí con el pueblo de Judá. Leamos los versículos desde el, quedamos en el 11, desde el 12, desde el 13 podemos leer. Dice: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Sí? Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Sí? O sea, hubo un interés por consultar a Dios sobre esta situación. Dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, o sea, a Josías, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis. Fíjense, primero hubo un interés por leerlo, y en cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. No me acuerdo cómo es la expresión de Primera Crónicas, pero es muy similar también. Y te humillaste, fíjense los pasos, ¿no? Los pasos de Josías, delante de Jehová, cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Fíjense qué bueno, ¿no? Esa actitud que tuvo de corazón Josías, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Así que un escenario futuro también complicado, muy complicado, pero el consultar a Dios para saber qué hacer. Y Dios declara su castigo, pero le dice a Josías que lo va a preservar a él hasta el día de su muerte. O sea, hay que encontrar paz. Él, su familia y su pueblo, ¿no? Todos los que estaban en esa actualidad mientras él viviera. Así que Josías escuchó que Judá pronto desaparecería. Y se le aseguró que esto sucedería después de su muerte. Pero aunque no le impactaría, ¿sí? Ese castigo no iba a impactar directamente en Josías, ¿sí? Él inmediatamente igual se puso a trabajar. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Sabemos que el castigo de Dios, gracias a Dios, no va a venir para con la iglesia,
Pero el Señor nos incentiva a que tenemos que trabajar, aunque sabemos lo que ha de venir, sabemos que nosotros vamos a tener paz para con Él, pero tenemos que ponernos a trabajar, ¿sí? Tenemos que primero tener esta actitud de leer su palabra, de entenderla, de iluminar las cosas que estamos haciendo mal y tener esta actitud de humillación frente al Señor, de un corazón rendido a sus pies y luego ponernos a trabajar. Y vamos a ver en breves versículos lo que estuvo haciendo Josías, por ejemplo. Primero de todo, leyó el libro de la ley a todo el pueblo, y es lo que nos llama a hacer hoy el Señor a nosotros, ¿sí? Contarles las verdades de este libro a todo el mundo, a nuestro barrio, a nuestros amigos, a nuestros familiares, si es que no lo conocen, y a todos los que nos rodean, ¿sí? Él obviamente tenía incidencia sobre el país entero, porque él era el rey, pero nosotros donde tengamos incidencia es lo que tenemos que hacer. Versículo 1 y 2 del capítulo 23 dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, ¿sí? Con todos. Dice, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, ¿sí? Y hubo un segundo paso a esta lectura de la palabra, que fue justamente un compromiso, un pacto para con Dios, que lo vemos en el versículo siguiente, el 3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Así que condujo al pueblo a hacer un pacto, un compromiso con Dios para guardar sus mandamientos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Josías, ¿sí? Y luego el compromiso de palabra, porque a veces suele quedar en eso, luego de decir lo que iban a hacer, hubo justamente una acción. Así que podemos ver ahí que hubo primero oír una lectura, después hubo una oración y después hubo una acción por parte de Josías. Y vamos a hacer un reconto rápido de la cantidad de cosas que hizo. Versículo 4, por ejemplo, quemó todos los ídolos que estaban en la casa de Dios. Dice, entonces mandó el rey, estamos para el perdido, ¿no? Segunda Reyes 23, 4. No digo que haya un perdido, no había nadie acá, pero por ahí no saben en dónde estamos. Versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea, no solo observemos las cosas que hizo Josías para bien, sino fíjense la decadencia del pueblo, las cosas que habían hecho. Estaba el templo de Dios lleno de cosas para adorar a otros ídolos, a dioses falsos, ¿sí? Es impresionante. Después dice que quitó a los sacerdotes que los reyes anteriores habían contratado para hacer ofrendas a dioses falsos, versículo 5. Bueno, lo dice ahí, ¿sí? Versículo 6 también dice, sacó las imágenes de Acera y las quemó. Versículo 7, por ejemplo, derribó las casas de quienes estaban dedicadas a la prostitución que se encontraban en la casa del Señor. O sea, fíjense hasta dónde había caído Judá, ¿no? Y encima hace ya pocos años habían tenido la experiencia de que el pueblo de Israel, las otras 10 tribus, habían sido tomados ya, habían sido castigadas ya por los asirios, ¿no? Y sin embargo, viendo ese castigo de Dios para con la otra mitad del pueblo, ellos, fíjense hasta dónde habían llegado de idolatría. Versículo 10, por ejemplo, dice que profanó a Tofet, donde los padres sacrificaban a sus hijos al dios falso Moloc. O sea, hasta dónde había llegado
la idolatría de ese pueblo, y a veces nosotros nos decimos, oh, yo jamás haría algo así. Sin embargo, el priorizar otras cosas, a veces sin darnos cuenta estamos haciendo ídolos falsos frente a Dios, cuando empezamos a bajarlo del primer lugar a Él, ¿no? Un versículo importante es el 16, porque acá Josías cumple una profecía de 300 años atrás. Dice, y se volvió Josías, versículo 16 del capítulo 23, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Esto en la época de Jeroboam, ¿sí? Cuando se divide el reino, 300 años atrás, se divide el reino en Israel y Judá. Por un lado queda Jeroboam, el primer rey de Israel, con los reinos divididos, y era un rey que aprovechó y dijo, si yo no hago templos acá, o sea, dioses acá de este lado, van a ir a Jerusalén a adorar y van a terminar quedando en Judá, ¿no? O sea, fue una cosa así estratégica, políticamente estratégica. Entonces empezó a hacer lo que degradó al pueblo de Israel. Y él recibió una profecía, estoy contando así por arriba, si no me equivoco, en Primera Reyes 12, tengo acá anotado entre paréntesis, pero creo que es ahí, en donde un día iban a ser quemados los huesos, ¿no? Y esta profecía se cumple a través de Josías. Y por último, entre todas las cosas que hizo, versículo 21, eso sí, leámoslo, dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. ¿Sí? Justo estamos viendo los domingos, ¿no? Las diferentes fiestas de los judíos, y acá las habían dejado todas prácticamente, creo que todas, tendríamos que analizarlo bien, y sin embargo acá dice, y no había sido, fíjense el 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey de Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Así que fíjense cómo este rey joven, frente a una adversidad presente, frente a un desalentador futuro, y sin embargo, cómo él afrontó todas estas cosas, ¿sí? Afrontó todas estas cosas, aunque no lo iban a impactar directamente a él, esa cautividad que iba a venir de la mano de Babilonia, ¿sí? De Nabucodonosor, y sin embargo luchó para que el pueblo pueda cambiar, luchó para que primero su vida, su casa y después su pueblo pueda volver a Dios, y lo logra, ¿sí? Lo logra porque hizo todo a su alcance, pero con las fuerzas de Dios. Yo una vez lo dije hace muchos años y creo es difícil el cálculo de años en esa época porque se basaban en los reyes de un lado y de otro, pero probablemente Daniel y sus amigos se hayan criado siendo chiquitos en esa época. Quizás coincida, quizás no, pero probablemente esos mismos, aquellos muchachos que propusieron en su corazón no contaminarse, y tantos milagros hizo Dios a través de ellos en Babilonia, cuando luego el castigo de Dios vino sobre Judá, y todo lo que Josías logró posponer de alguna manera, eso terminó cayendo ese castigo, y fue Judá a Babilonia, gracias, ¿sí? Probablemente por ahí los chicos mamaron un poquito de estas cosas buenas que había hecho este rey, si es que coincidió ahí años más, años menos. Así que él sí que tenía excusas para escaparse de la realidad, de seguir en los pasos de sus padres, y sin embargo, frente a tantas presiones, él siguió. ¿Por qué? Porque, y ya con esto termino, se me avanzó el tiempo, muy por el contrario, digo, aprendió a llevar una vida piadosa, a contentarse a pesar de las dificultades. Dios lo había preservado, seguramente había alguien ahí, quizás su madre o algún siervo de Dios que lo fue instruyendo, ¿sí? Hasta que encontró el libro de la ley y pudo realmente buscar a Dios. Y justamente esa es la clave. Josías buscó a Dios y lo encontró, porque cuando buscamos a Dios, Dios se deja encontrar, ¿sí? Él se humilló, reconoció su posición frente a Dios, hizo una limpieza de raíz en todo el pueblo, ¿sí? Ordenó el templo,
ordenó el pueblo, encontró el libro de la ley, lo leyeron y corrigieron todos los errores que venían haciendo años anteriores el pueblo de Dios, ¿sí? Sabían que en un futuro la ira iba a caer sobre ellos, pero sin embargo trabajaron igual, ¿sí? Se esforzaron igual, se ocuparon en las cosas igual y hasta tuvieron fiesta, como leíamos ahí, ¿sí? No hubo una Pascua como la que festejaron ellos. Por eso nuestro gozo también podemos en la actualidad, frente a estas situaciones que quizás a veces uno lo tiran abajo, festejar, ¿sí? Festejar porque nuestra Pascua es Cristo y sabemos, ¿sí?, que el Señor nos va a ayudar. Así como le dijo a Josías que él iba a tener paz, ¿sí?, hasta los días de su muerte, a nosotros nos promete Dios mismo. Cuando nos promete a través de Jesucristo que va a venir un Consolador, que vino y hoy está dentro de nuestro, morando, y también nos dice, y esto lo podemos leer todos juntos en Juan 14, 27, y con esto terminamos. Juan, el Evangelio de Juan 14, 27. El mismo Jesús nos dice, así como le aseguró paz a Josías cuando fueron y consultaron a nosotros, Dios nos promete lo mismo. Dice, la paz os dejo, un texto muy conocido, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿sí? Que el Señor en esta vida, que sabemos que tenemos situaciones complejas que afrontar, podamos buscar en Él, ¿sí?, aliento, podamos buscar en Él fuerzas y podamos buscar de esta paz que nos dejó a través del Consolador, ¿sí?, del Espíritu Santo que está hoy morando en nosotros. Y no se turbe vuestro corazón, ni tengamos miedo para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y podamos reflexionar sobre el hermoso ejemplo, uno de tantos que tiene la palabra de Dios, que es este rey, el rey Josías. Que el Señor nos bendiga.